Bueno, comenzando de esto es chojo, esta es la variedad chojo. Y esto es pulo blanco. Y esto es la huaycha. Esto es alqa charimilla. ¿Ya? Y esto es suremán. Y esto es sacha negra. Y esto también es el surico blanco. Y esto es toncopuy. Es lo que las licenciadas que sale en el mercado más. Choquepito se llama esto. Choquepito. Bolivia se encuentra entre los primeros 15 países del mundo por su diversidad biológica de especies, animales y vegetales. Por este motivo, es conocida como un país mega biodiverso. En Bolivia, la papa es el alimento básico para la mayoría de la población y es una especie vegetal alimenticia presente en un mayor número de variedades. A lo largo de la historia, de hecho, los campesinos de los Andes han seleccionado las semillas de las especies silvestres que en esta parte del mundo tienen su origen, ayudando a crear cientos de diferentes variedades de papas por forma, tamaño, color y sabor. Y resulta que los Andes es uno de los espacios en la Tierra de mayor biodiversidad, digamos, ¿no? Por su misma estructura. Entonces, el hombre, como todos los seres humanos que sobreviven y logran, digamos, conversar con su entorno, es muy obvio para mí, digamos, que el andino, el dato básico que se encuentra es el de la biodiversidad, de la diversidad biológica en primer lugar, climática, etcétera, etcétera. El mayor número de variedades de papas nativas se concentra en nichos ecológicos diferentes por altitud, clima y medio ambiente, especialmente en el norte de las ciudades de La Paz, Oruro y Potosí. Aquí, los agricultores durante siglos son los custodios de la biodiversidad gracias a los conocimientos tradicionales que les permite aprovechar al máximo las condiciones ambientales y reducir los efectos de los riesgos climáticos como las heladas, sequías
y granizadas que son muy frecuentes en esta región. Hoy en día, esta riqueza de biodiversidad se ve amenazada por varios factores. Uno de ellos es la introducción de variedades comerciales modificadas genéticamente por multinacionales del sector agroalimentario, causando el abandono y posterior extinción de las especies nativas. Bolivia es uno de los países con alta riqueza en biodiversidad de papa. En nuestro territorio particularmente existe la papa comercial, que es la papa que se encuentra principalmente, es consumida en los centros urbanos, pero al lado de esta papa existe una gran variedad, un gran número de variedades de papa que son más conocidas en el ámbito rural. Hermano Elías, ¿cómo estás, hermano? Hemos venido a visitarte, a ver un rato cómo estás. ¿Cómo estás, hermano? Pues hermano, muy buenas tardes. Pues visitaré pues, hermano. Kamsaki, hermano Elías. Hermano Elías, ¿por qué se están perdiendo las papas nativas? ¿Por qué se han perdido? Lo que suficientemente a todos ya querían guaycha, todos se han animado. Sí. Con eso como ya proyectos ya guaycha, con todos ya tamaños, todo lo han estado ya han hecho a un lado siempre. Y gracias también al ingeniero Víctor y a la Fundación Proyecta que Víctor Iriarte, ¿no? Nos ha dicho que hay papas nativas, hay que reservar, ¿no?, las variedades. Recién, de en poco, ya hemos recuperado nuestras variedades, ya más o menos cada uno de las familias ya debe tener unos 80, 100 variedades. ¿Cuántas variedades tenemos? Aquí en total tenemos 250 variedades, aquí debe estar muy aquí. Hemos visto que era importante recuperar aún, digamos, las variedades de las papas nativas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas son resistentes a las heladas y algunas de ellas son resistentes a las sequías y algunas de ellas son un poco tolerantes a la mucha lluvia. Algunas de estas papas sirven como medicina. Por ejemplo, la luqui utilizan para bajar la fiebre y algunas variedades utilizan también algunos rituales que la gente mayor realmente lo utiliza. Esa papa tan fea, pero por dentro es tan rico, harinoso, con un aroma agradable, que no lo conoce la gente de la ciudad. Por eso esas papas se pierden, se erosiona, como decimos. Y queremos algunas papas más comerciales, que son sin ojos, redonda o alargada, para hacer papa frita de un solo tamaño. Pero es nuestra biodiversidad y de todo tamaño, largas, arrugadas, redondas, que no lo conocen. Por eso hay tanta diversidad que nosotros debemos conocerlos. Ha pasado un proceso también de pérdida del consumo de algunas variedades nativas porque el mercado ha cambiado el destino, ¿no?, de la producción. Es decir, el mercado exige solamente algunas variedades de las 2000 variedades que puede haber en Bolivia. Entonces, automáticamente el campesino no tiene ningún interés para seguir produciendo. La introducción de variedades mejoradas desincentiva el cultivo de estas papas o de estas especies con variable genética, lo que implica que automáticamente nos hacemos más vulnerables a los cambios. Cambios en el clima, cambios en patrones de comportamiento de las plagas y otro tipo de cambios que se dan en el campo
ahora somos más vulnerables o nos vamos convirtiendo paulatinamente en más vulnerables. ¿Por qué? Porque vamos asumiendo que solo un tipo de producto es el que deseamos consumir y deseamos cultivar. ¿Qué número es? 1532 4850. En este momento estamos estableciendo la colección de trabajo de tubérculos andinos acá en Proimpa, en condiciones ex situ, es decir, fuera de su lugar de origen. Por encargo del gobierno, Proimpa ha estado custodiando y manejando el Banco Nacional de Germoplasma, de tubérculos y raíces andinos y también de granos antoandinos, ¿no? A partir del año pasado, Proimpa ha realizado la transferencia de este material a estas instancias gubernamentales y actualmente todavía realiza un proceso de acompañamiento para que el Banco Nacional sea manejado adecuadamente. Nos encontramos en el Banco Nacional de Tubérculos de Bolivia, donde se está conservando toda la colección nacional boliviana, que es aproximadamente 1.700 accesiones. Algunas sirven para hacer chuño, para secar las papas, para guardarlas bastante tiempo. Otras sirven para hacerlas solo cocidas. Entonces tienen diferentes formas de uso. Y aparte de eso tienen también las cualidades de tolerancia a heladas, a sequía o tolerancia a algunos insectos o ataques de insectos. Estamos frente a un mundo cambiante, con cambio de clima, con cambio en los índices de precipitación, de temperatura. Y la única garantía que existe para poder tener de manera sostenible alimentos en el futuro es precisamente conservar estos genes de manera natural o en bancos de germoplasma para que puedan ser utilizados por futuras generaciones. Bueno, esa es una pequeña muestra que tratamos de poner sobre las distintas variedades con las que se trabaja en papa. Nos tratamos de obtener un pequeño muestrario para poder dirigirnos a los mismos agricultores en el reconocimiento de estas variedades que producen y a los técnicos, ¿no?, para ampliar un poco más sus conocimientos. Todo con el afán o el objetivo de promocionarlas y llegar a la comercialización de todas estas variedades. Hay formas raras también en la papa, ¿no? Y estas formas raras pues son las que más también se encuentran en riesgo de desaparición porque su utilización está muy restringida a ciertas tradiciones culturales de las comunidades, ¿no? Eso nos enseña que la conservación de las papas en las comunidades no solamente es una conservación de multiplicar el material genético, sino es de mantener vivo todo el sistema tradicional y cultural de las comunidades. Y quizás eso es lo más difícil.
En torno a las papas nativas de Bolivia, las comunidades campesinas han desarrollado una cultura original que se manifiesta en las costumbres y rituales tradicionales que forman parte, junto con el cuidado y la protección de las especies cultivadas, de un complejo universo biocultural. En los Andes y probablemente en otras culturas no occidentales, animistas, el mundo no es unidimensional. Hay como 3 universos paralelos que interactúan con el universo que viven los hombres, ¿no? La ceremonia de la Pachamama, que rinde homenaje a la Madre Tierra, es un ejemplo de cómo el hombre andino se coloca a sí mismo en una posición intermedia entre el universo de la naturaleza, del que forma parte la agricultura, y el mundo espiritual de los antepasados. Este concepto tiene sus raíces en el mundo preincaico, como se ve corroborado por los bajorrelieves del monumento antiguo más importante de Bolivia, la Puerta del Sol, situada en la ciudad arqueológica Tiahuanaco, que data aproximadamente 3.500 años. Esta puerta es muy importante. Primero, lo que les voy a dar a conocer en realidad, al medio de la puerta, en el centro de la puerta está el dios Viracocha. Es el dios sol, en Aymara se llaman el Huilca Tata. Huilca significa sol, Tata es el padre, es el dios sol en realidad. La ubicación del dios Viracocha se encuentra sobre 3 niveles. En realidad 1, 2 y 3. Estos 3 niveles se considera la relación a la parte 1 de la parte del mundo celestial, al mundo de acá del medio y a la parte de lo que es el inframundo, el mundo de abajo. A mí me da la impresión, digamos, de que los Andes son como una reserva para la humanidad para gestar otro tipo de relaciones con el entorno. Sencillamente porque aquí todavía existe el know-how de cómo relacionarse. Gracias, Dios pagará, pues Dios auki. Y parte del know-how, digamos, aquí yo lo veo que se expresa en la ritualidad. La ritualidad es la tecnología simbólica que permite, digamos, este tipo de comercio, de relación, de trato entre estos universos paralelos. Gracias.
La región del altiplano norte de La Paz es considerada la cuna del cultivo de la papa en Bolivia. Aquí se llevan a cabo periódicamente las ferias del trueque, donde las comunidades del altiplano y de los valles se reúnen para intercambiar alimentos y animales de granja. En estas ocasiones, las papas nativas se encuentran al centro de la economía local. Los tubérculos se secan con una compleja técnica tradicional que les permite ser almacenados durante años. De este modo, la papa deshidratada, llamada chuño, es utilizada como moneda de cambio. El trueque que es porque no solamente va a comer de papa, necesita de otros tipos de alimentos para diversificar su alimentación. Entonces generalmente trae lo que no produce en su lugar, ¿no? Y va troqueando, o sea, intercambiando. Yo te doy este montón de papa, tú me das ¿qué tanto? De arroz, de azúcar, de sal. Entonces va, o chuño, te doy esta cantidad, ¿tú cuánto me das de fideo, de azúcar, de sal, etc.? Es decir, no se produce para el mercado, para acumular, se produce para vivir, digamos, ¿no? Y eso se cataloga aquí como sobrevivencia, es decir, como algo como el piso mínimo, ¿no? Y eso no tiene que ver con ello, sino tiene que ver con una visión diferente también de la economía. Es decir, aquí la economía está basada en el don, en la reciprocidad, en el reciclaje. Es decir, aquí se estoca en natura, digamos, no en el banco, en dinero, esa es la diferencia. A través de estas prácticas, las comunidades tradicionales han conseguido hasta el día de hoy garantizar la propia soberanía alimentaria. Pero ante los inevitables cambios de la economía que actualmente involucra a la población del altiplano boliviano, la producción de papas nativas todavía no ha conseguido ganar nichos de mercado significativos. Por lo tanto, los agricultores son cada vez más obligados a abandonar el cultivo de las variedades locales. La economía campesina viene sacrificada sobre todo por el tema de que los precios son muy bajos, no habiendo tampoco estímulos y apoyo de parte del gobierno en muchos casos para mejorar los precios de producción. Entonces, obviamente que se corre un riesgo de que la producción y los campesinos migren hacia las ciudades.
en estos programas de alimentación suplementaria que llevaba adelante el Programa Mundial de Alimentos. La base de los alimentos eran sobre todo alimentos donados, harina, aceite, sardina, etc. Y hemos visto cómo los alimentos, digamos, donados reemplazaban el gusto para los alimentos locales. Y desde ahí con diferentes estrategias hemos intentado de recuperar los alimentos tradicionales locales o también no tradicionales, pero de producción local, para insertarlos en los menús de la gente. Esta es una de las papas más raras que tenemos dentro de la colección de tubérculos. Esta papa tiene el nombre nativo de ñochawagachi, que significa en español que hace llorar a la futura yerna. Esta papa la usaban antes como examen para la futura yerna. Futura suegra le decía que tenía que pelar esta papa conservando la forma que tenía esta. Y si podía pelarla, entonces pasaba el examen para que esta pudiera casarse con su hijo. Porque Bolivia, al ser un país megadiverso, nos convertimos en el respaldo antineoliberal y el respaldo alimenticio de futuras generaciones en el mundo. Esa es la alta responsabilidad que se nos confía al no seguir los pasos del modelo neoliberal que nos plantea el blanqueamiento y la producción masiva de cultivos con una sola calidad y solo disponible para mercado. Las sociedades industriales han llegado a un punto crítico en cuanto a los alimentos, ¿no? Es decir, puedes tener mucho para comprar en el supermercado, pero lo que estás comprando no es necesariamente, digamos, lo mejor para estar bien nutrido, para tener una vida sana. Entonces, me parece que es imperativo volver la mirada a otras maneras de hacer agricultura, digamos, en las que se es respetuoso de ese continuo, digamos, en el cual tú también eres parte de ese proceso biológico, ¿no? Entonces la reflexión, ¿en dónde está? La reflexión tenemos que hacerlos de conocer a los propios agricultores, su propia tecnología o ese conocimiento que han venido manejando, hay que documentarlo, no sé. ¿Para quién? ¿Para nosotros? ¿Para sus hijos? ¿Para el gobierno? ¿Para quién? Es para nosotras, para nuestras futuras generaciones, para nuestros hijos. Y no solamente para mi hijo, o para su hijo de él, o para su hijo de él, para los hijos de los que viven en la ciudad, para los hijos que son del resto del mundo.